esta aventura. Dijo, no sé si encajas en corporativo o en producto. Entonces dije, no, yo me encajo más en corporativo. Producto es aquello que todos conocemos, sobre todo la gente de marketing, donde presentas un producto a un precio, con características especiales, que esperas que tus clientes te consideren a la hora de una necesidad. Esto podía ser perfectamente un producto muy escueto, muy actual. También podemos tener donde ya le incorporamos algo más de emoción, le llamamos la atención al consumidor, algo emocional. Presentamos el nuevo Ford Kuga. Libera tu lado, Kuga. Un spot que podemos ver en cualquier televisión, en cualquier canal de redes sociales, de YouTube, etc. Había mencionado antes, de hecho Nestlé ha mencionado la importancia de los empleados. Nosotros también, porque nuestros empleados son nuestros mayores embajadores. Nosotros lo que queremos es generar conocimiento de marca. O sea, productos buenos de coches, prácticamente todos tenemos, algunos más caros, otros menos, estamos ahí pegándonos, pero poco a poco todos ofrecemos lo mejor en tecnología al mercado. Lo que diferencia realmente una marca de automóviles es la percepción y la opinión favorable, y de ahí viene donde trabajamos mucho desde el punto de vista de comunicación nuestro, el favorable opinion. Es decir, la gente a la hora de querer comprar un producto similar al tuyo piensa en ti. Estás entre los primeros. O alguien tiene que decir, oye, pues lo que tú estás buscando también lo tiene Ford. Nosotros lo que queremos es que no solo se acuerden de Volkswagen, sino que se acuerden también de Ford, pese a que están ahí en la película esta. Entonces esto es como hemos querido también centrarnos y dirigirnos hacia nuestros empleados. Esto es un vídeo que mostramos en una convención en Barcelona, donde está toda nuestra cúpula, y está hecho por empleados. I have pride. Ich bin stolz. I have pride. It's not just about who I am or what I do. It's about the confidence others have in me. I believe that I and we can make a difference. Pride is powerful. It lifts our designs off the page. Elle libère la créativité. Unsere Einzelteile ein Ganzes werden. It ensures that progress is shared. Y que las ideas se conviertan en realidad. I have pride. Hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. So that the next person can do their best possible job. Wir sind stolz, weil wir den Ehrgeiz haben, die Zukunft zu gestalten. And the teamwork to make that future a reality. It's about being part of something special. Appartenere a qualcosa di speciale. İnsanlara yardım edin. People serving people to enhance the everyday. Dönbach teknologi. With remarkable technologies. Made available and accessible to everybody. And it's about knowing Que nos requiera, que nos lleve la innovación. We won't be traveling alone. Da soli si può andare lontano, ma together we can go further. And in that, I have pride. Je suis fier. Estoy orgullosa. Ich bin stolz. I have pride. Como vemos, en Ford vamos más lejos para hacer que no solo nuestros coches sean mejores, sino que nuestros empleados sean más felices, nuestros stakeholders nos acompañen en esta aventura y que nuestro planeta sea un lugar mejor. Nuestra visión realmente se basa en lo que a marca se refiere en tres pilares. Grandes productos, lo he dicho, hacer un mundo mejor, y nuestra fortaleza de negocio. Y realmente responder
responder a lo que demandan los consumidores, porque si respondemos a lo que nos demandan los consumidores, siempre vamos a ser la referencia, vamos a estar ahí en lo que ellos están buscando. Sin olvidar, insisto, para nosotros toda la acción que estamos llevando corporativa en España desde Ford, y os aseguro que somos pioneros en muchas de las acciones a nivel mundial, porque hay creatividad, porque hay inquietud, porque hay ganas de posicionar la marca, a pesar de que también tenemos 114 años ya de antigüedad, estamos allá al techo de Nestlé, llegaremos, esperemos que nos mantengáis la distancia por delante, ¿no? La cabecera. Hemos dado un vuelco. ¿Habéis visto, si os habéis fijado en las imágenes que hemos visto, exceptuando lo del Kuga, aparece mucho Ford, como simplemente el nombre, con ese estilo de letra muy característico que lo puedes visualizar en cualquier lugar del mundo. Ford hace algún tiempo, no sé si seguirá siendo el caso, probablemente no, pero hace unos años era la segunda marca más reconocida en el mundo. Esto hace ya, bueno, probablemente década o dos. Hoy en día no estarán todas las tecnológicas, obviamente, por delante de nosotros. Pero nosotros queremos captar la atención del público, no vendiéndole productos como tal, sino haciendo cosas para ellos. Muestra de ello es, vais a ver un spot donde no se habla de coches, no se habla de producto, y que fue además mostrado durante uno de los momentos claves en Estados Unidos, que fue durante el intermedio de la Super Bowl, de la última Super Bowl. ¿Sabéis el impacto que eso tiene en el consumidor en Estados Unidos? Creo que hicieron un gran trabajo. Y Ford queda ahí, pero como marca, no como el producto. Como veis, aquí hablamos de todo eso que estáis oyendo, que queremos pasar de ser una marca puramente de automóviles a una marca de automóviles y de movilidad, de car sharing, coches eléctricos, porque sabemos que están cambiando las tendencias en los consumidores, sobre todo en el tema de los, hemos dicho muchos foros, los millennials, ya no valoran tener un vehículo propio, lo que quieren es disponer de uno cuando lo necesitan. Entonces, pues estamos trabajando en toda una serie de proyectos que hagan mejor la sociedad y queremos de alguna manera devolver a la sociedad parte de lo que nos da, y sobre todo mediante acciones de responsabilidad social. Eso es lo que nos está generando un conocimiento y un posicionamiento de marca que realmente somos pioneros en España, porque tenemos acciones que son punteras y únicas. Tenemos toda una serie de proyectos, y nos centramos fundamentalmente en las personas, es decir, queremos que las personas sean quienes nos llegan al corazón, nosotros al suyo. Hace 2 años iniciamos de una manera muy especial el tema de cómo habéis visto que nos centramos en nuestros trabajadores, cómo les hacemos partícipes de este orgullo de marca. Bueno, pues la verdad es que se hizo un vídeo que fue precioso. Vais a ver a continuación.
Este vídeo consiguió un Eurobest de plata en la campaña de mejores vídeos dirigidos a empleados. Realmente es una manera de demostrar nuestro compromiso sin incurrir realmente en tópicos. Otro pilar para nosotros dentro de lo que es responsabilidad social, generación de marca, es Ford Adapta. Ford Adapta, un programa que nace hace ya unos años de la mano del 11 y cuya finalidad no es otra que la de hacer normal, es decir, normalizar la adquisición de un vehículo para personas con discapacidad. Suena algo tonto, pero hasta ahora una persona con discapacidad va a cualquier fabricante, compra un coche, se tiene que llevar, tiene que buscar quién hace la adaptación, la aprobación, pasar la ITV, toda la historia. Y no ha aprobado el coche, fundamentalmente eso. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es, tenemos unidades y queremos que ellos los prueben, se hagan el vehículo. Si no les gusta no pasa nada, pero por lo menos a tener esa oportunidad como cliente, como ciudadano, de probar nuestros coches. También, como no, las imágenes que os contarán que es Ford Adapta. Ford Adapta es un programa conjuntamente desarrollado por Ford España, su red de concesionarios y Fundación 11. El objetivo del programa Ford Adapta es la normalización del proceso de compra de un vehículo adaptado. Las personas interesadas en comprar un vehículo adaptado pueden solicitar una prueba. La red Ford cuenta con personal especializado e instalaciones adaptadas. De esta forma, nuestros clientes con necesidades especiales solo se tendrán que preocupar de elegir su modelo preferido. Eso es, habéis visto que con los concesionarios, o sea, que son nuestros partners, ellos son realmente la imagen cuando un cliente va a comprar el vehículo, pero ese cliente tiene que ir ya condicionado y sabiendo que la marca a la que va a dirigirse es una marca respetuosa, es responsable socialmente. Y entonces, pensando dentro del foro del Comité de Responsabilidad Social, dimos otro vuelco más. Dijimos, tenemos una serie de coches que están parados los fines de semana. Coches de demostración, coches de demo, coches de cortesía. Hagamos algo útil con ello. Vamos a hacer una prueba piloto, vamos a ser más responsables todavía. Y nació el Sandy Drive. Creo que os va a impactar. Lo malo de hacerte mayor no son los años, es lo sola que te sientes. Well, listen.
un deseo. ¿Sabes cuánto diría? Que todos los días fuera lo mismo. Otro paso más. Y ahora ya por último sí que quiero deciros, contaros un poco la última, o sea, la acción por excelencia que sitúa Ford como marca, que nos da una autoridad como responsabilidad social muy importante. No sé si habéis oído alguna vez hablar de las 24 horas Ford. Parece que no, con las caras que veo. Llevamos ya 13 años llevando a cabo esta acción totalmente solidaria. Contamos con mucha gente muy famosa que nos apoyan. Vais a ver un vídeo muy bonito. Y cuando piensas que hemos logrado ayudar en estos 13 años a más de 100.000 personas en todo el mundo con proyectos solidarios, donado más de 1,5 millones de euros y todo sin haber costado más, es decir, siempre tenemos trabajo de los trabajadores, empleados de la compañía, embajadores, como llamamos nosotros, creo que es digno de referenciar y de hecho es uno de los estudios en algunas de las escuelas de negocio. Creo que conoceréis algunas de las caras. Del interés de Ford de relacionarse con el entorno y con las personas más desfavorecidas o con problemas sociales de todo tipo. Lo montamos teniendo como partners a ONGs y fundaciones. Llevamos ya 13 años con este. Se ha repartido más de 1,5 millones de euros en premios. Este año tenemos 12 equipos y tenemos muchos patrocinadores desde medios a PP o Continental, mucha gente que trabaja con nosotros para que sea un éxito y podamos seguir creciendo. Os lo recomiendo porque es fantástico y si os gusta conducir, lo que sea, pues ala, a correr. ¿A quién no le gusta que le dejen un coche, un mono y un casco y dar unas vueltas al jarón? Así que chapo, a quien haya tenido esta idea. Lógicamente tienes todas las medidas de seguridad, llevas un coche fantástico y el circuito es muy divertido. Yo creo que es cita obligada. A mí ya me habían dicho no vayas porque te vas a enganchar y la verdad es que todavía no lo he empezado y estoy enganchado. Imprescindible en el calendario, me parece maravilloso que Ford haga este esfuerzo. Que hay que correr, pero bueno, tampoco hay que ser Superman y os invito a que el año que viene y en próximas ediciones podamos contar con vuestro apoyo. Nosotros nos divertimos y nos lo pasamos muy bien y el dinero va a apoyar a las fundaciones que se lo merecen, a la gente que realmente se lo merece. Un evento muy creativo, muy distinto, que me parece que tiene una intención estupenda y en la que todo el mundo disfruta. Si un tío como yo es capaz de hacerlo, cualquiera puede hacerlo, así que no tengáis miedo y dad rienda suelta a vuestro corazón. Solo falta que cuando te vayas de aquí te regalen un Ford. Yo he visto unos rojos y me encantan, me gustan. Me gusta, ¿eh? Estamos ayudando para algo benéfico, algo bueno y sobre todo si eso se puede unir a pasarlo bien, pues perfecto. A lo largo de todos estos años yo creo que Ford como marca, como empresa y las personas que lo componen se tienen que sentir orgullosos de la labor que han hecho y de que están consiguiendo cambiar el mundo. Jugar, se trata de jugar y a través del juego conseguir ayuda para gente que lo necesita. Con un fin que es, por supuesto, aparte de correr la carrera, pero vamos, lo importante es el de la ayuda, ¿no? Que es por el que estamos aquí. Una manera también bastante visual de que una marca decida apostar por este tipo de causa. Yo estoy acostumbrado a intentar ir rápido, no a intentar no gastar gasolina, así que será divertido. Que mucha más posibilidad de ponerme. Me da una vueltecita de reconocimiento y me acojono un poco. Suma deporte, tecnología, afición y algo que a todos nos gusta, que es correr. Muy agradable, muy divertido y sobre todo por una causa solidaria con la cual es un placer colaborar. Preparada, estoy preparada, que soy la única novata, entonces estoy aquí un poco... ¡Uy! Se ha salido todo el mundo, qué nervios. Gracias a Ford España por estas 24 horas, por organizarlo todos los años, cada año mejor y por destinar
esa cantidad enorme de fondos para los más necesitados. Millones de gracias a For España. Solo podemos estar agradecidos. Creo que tiene un mérito impresionante, que cualquier cosa que hagamos siempre es poco. Es apoyo desde aquí y con Dani también, que va a correr ahora mismo, así que a ver si ganan. Muy contento y a ver qué tal lo hacemos. Ojalá FEM podamos conseguir un gran puesto para ellos, ¿no? Y para intentar ayudarles. Bueno, no me extiendo, devuelvo algo del tiempo que íbamos mal. Como veis, muy centrados en el tema corporativo, lo que es generación de marca, a través de acciones que llevamos a cabo por toda España. Gracias por dejarme mostraros nuestra película, y espero que ahora pues, la opinión hacia por haya mejorado ligeramente. Gracias.